llamo Rafael García, soy ingeniero mecánico graduado, máster en administración y gerencia. Soy actualmente, desde hace más de 25 años, el vicepresidente para América Latina de una compañía que se llama Stewart & Stevenson de las Américas, y soy el responsable obviamente por Colombia, además de otros países como Venezuela, que ustedes saben que estamos en una situación complicada y no se pueden hacer negocios por ahora, y otros negocios de Latinoamérica interesantes que pues se hacen desde Colombia, que es mi sede realmente. La compañía es una multinacional que fue comprada hace unos 3 años por la corporación Kirby. Kirby es una compañía muy grande en los Estados Unidos que tiene mucha aplicación marina, propiamente todos los líquidos que se transportan, etcétera, internamente por los Estados Unidos, los transporta Kirby en sus barcos. Tiene más de 1.500 barcos petroleros para eso. Y viendo el movimiento que tenía para esos barcos y las necesidades de mantenimiento y todo, resolvió comprar compañías que estuvieran asociadas a ellos o a los trabajos que ellos hacen. Entonces compraron Stewart & Stevenson porque Stewart & Stevenson es el distribuidor de MTU, y MTU fabrica motores marinos. Entonces estábamos relacionados, entonces decidieron comprarnos y ahora pertenecemos a Kirby. En Colombia, Stewart & Stevenson, pues obviamente tiene aplicaciones marinas con la Armada Nacional, pero también tenemos otras operaciones mineras en el Cerrejón, en lo que era antiguamente o lo que en este momento está en interrogante, que es Prodeco, en Drummond. Por el otro lado, estamos en todo lo que tiene que ver con transporte masivo, el Vío de Bogotá, etcétera, por las transmisiones automáticas Allison que representamos. Y en Colombia, adicionalmente, fabricamos y ensamblamos plantas eléctricas usando 2 o 3 tipos de motores diferentes que representamos. Tenemos más o menos unas 6,000 plantas eléctricas alrededor del país, en diferentes centros comerciales, en hospitales, en aeropuertos. De hecho, el aeropuerto de Medellín tiene las plantas de nosotros, tanto el Olaya como el de Río Negro. Y en hospitales, pues estamos en el Pablo Tobón Uribe, para darles una idea rápidamente en el área donde están ustedes. Y plantas eléctricas, obviamente, en los edificios de más de 5 pisos que tienen obligación. Prestamos servicios, obviamente, en los campos petroleros, porque la compañía en Estados Unidos, el corazón o el core del negocio, como dicen los americanos, es petróleo. Y hacemos equipos de estimulación, hacemos taladros, y también hacemos equipos para fracking, que es hoy día la gran discusión en Colombia, si vamos con el modelo fracking o no vamos. Van a haber 2 pilotos, en las cuales, digamos, afortunadamente en este momento los equipos que hay disponibles en Colombia para esos pilotos traen motores MTU, que son los que nosotros representamos. Entonces, si mañana se aprueba el concepto de fracking, finalmente sale la discusión, nosotros estaríamos envueltos en todo lo que es el mantenimiento de esos equipos. Eso es básicamente para darles una corta reseña de qué es Stewart & Stevenson, qué hago yo. Lo único, tal vez, decirles que somos en Colombia alrededor de 250 empleados actualmente. Éramos muchos más, pero las operaciones de la mina del Cerrejón y de Prodeco han ido cerrando. Entonces, el año pasado, antes de la pandemia, éramos 370. Se ha reducido por la reducción de las operaciones mineras, básicamente. A nivel mundial somos 6,000 empleados directos todos, básicamente. Entonces, creo que con esa reseña, si tienen alguna pregunta, con gusto les respondo. No, yo creo que nos ha quedado muy claro. Muchas gracias igual. Entonces,
empecemos con las preguntas. Listo, entonces, bueno, un cliente en tu empresa, ¿qué debería hacer para aplicar el crédito? Ok, ese es el gran inconveniente de hoy en día de todas las empresas, yo diría que de todos los sectores, es el crédito. Porque el crédito en nuestro país, dependiendo de la región, hay gente muy buenas pagas, hay gentes que no pagan y hay otros que es mucho más difícil y casi que el fiado se devuelve un regalo. Entonces ese es un primer reto que tenemos que afrontar las compañías como nosotros. Nosotros hemos buscado formas y fórmulas para asegurar los dineros de la compañía, que al fin y al cabo son los activos. Entonces, como primera forma, quiero comentarles que Stewart & Stevenson, desde unos 10 años, decidió tener pólizas de seguro de cartera con compañías muy serias, filiales de Suramericana, para darles un ejemplo a ustedes. Entonces, el riesgo que nosotros estamos tomando es menor comparado al que hace o da o extiende crédito directo a los clientes. Obviamente tenemos una combinación porque el sistema con las compañías de seguros, pues ellos normalmente como buena compañía de seguros aseguran lo que creen que mañana no va a tener problemas, creen que está absolutamente seguro, digámoslo así, valga la redundancia. Entonces, hay un mercado que no podemos despreciar, que lo hemos atendido durante 24 años que tiene la compañía en el país. Y son clientes que, aunque de golpe no son tan viables para las compañías de seguros, sí lo son para nosotros por la experiencia que hemos tenido de pagos de ellos. Entonces, nosotros tenemos realmente dos sistemas. Un sistema es el que aplica directamente a las reglas de la compañía de seguro. Entonces, la compañía de seguros pide los datos generales de la compañía, el NIT, el nivel del proyecto o el nivel de crédito que van a tener, el tiempo que van a tener en el crédito, 30, 60, 90 días, una pequeña reseña, historia de lo que esa compañía hace y por qué nosotros entramos al negocio con ellos. Le decimos porque le vendemos plantas, porque le vendemos motores, porque le vendemos repuestos, porque le damos servicio, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, ahí estamos sujetos a lo que la compañía de seguros estudie. La compañía de seguros normalmente lo que hacen es consultar las bases de datos de las centrales de riesgos y tienen unos analistas que internamente estudian el crédito y dependiendo de los riesgos y de las compañías, asignan, digámoslo así, un valor, una cantidad, un límite. Y dicen, yo le asigno a X compañía máximo fiarle o darle crédito hasta 50 millones. Y eso sería durante los próximos 6 meses. Pasados los 6 meses, obviamente hay que volver al estudio o volverlo a someter a que ellos miren qué pasa en las centrales de riesgo. Las centrales de riesgo simplemente le dicen a ellos si han cumplido, si no han cumplido, dónde han cumplido, dónde tienen deudas con los bancos y cómo lo están llevando. Y hoy día se ha sofisticado. Llegan hasta el nivel de ir a las compañías de telefonía como Movistar, como Claro, etcétera, y miran a ver si la gente paga las cuentas del celular o no. Entonces, realmente ahí la labor de nosotros es someter al cliente, esperar que ellos lo estudien y nos den la respuesta que realmente toma más o menos 24 horas en decirles si nos dan o nos avalan que le demos crédito a ese cliente. Ese es el procedimiento, digamos, normal y más corriente dentro de la compañía. El otro es nuestro propio estudio. Como les digo, hay compañías que ellos dicen que no las avalan porque en sus investigaciones no creen que sean confiables o porque son consorcios, los consorcios para construir una carretera o para licitar
un puente o alguna cosa de ese estilo, se crean hoy, son unos miembros, son unos socios o miembros con responsabilidad limitada, a veces son compañías SaaS. Entonces eso hace difícil que puedan responder por encima de esas obligaciones que les define la SAS. Entonces, basados en eso, nosotros hacemos un estudio, consultamos unas bases de datos también que tenemos nosotros, que también pertenecen a la parte financiera del país y a la parte económica, y dependiendo de la experiencia que hemos tenido con ellos o experiencias que han tenido proveedores de nosotros mismos, les extendemos un crédito por unos valores conservadores, digámoslo así. Conservadores hablo que una compañía grande, pues no nos vamos a más de 100 millones de crédito, y una compañía pequeña no pasará de 5 millones de crédito mensual. Eso es básicamente lo que hacemos y lo que se hace para que un cliente aplique a los sistemas de crédito de la compañía. ¿Hay alguna duda? ¿Quieren alguna ampliación sobre esto? No, don Rafael, ven, con respecto a ese punto, perfecto. Ahí nos quedó muy claro que tienen como dos mecanismos para el tema de la aplicación de créditos, el que es por la póliza de seguro, y para los clientes o empresas un poco con mayor riesgo, que ustedes pues lo hacen por medio de sus bases de datos. Entonces, si quieres las siguientes preguntas, me respondes como la información que tengas o de la póliza o de pues la forma en que ustedes manejan como lo que tú hablabas de una combinación, entonces una combinación entre la póliza y la otra. Entonces, la siguiente pregunta es, yo sé que ya nos dijiste un poco que pues, la póliza de seguro mira todo el tema de la central de riesgo, mira lo que tú decías del pago de pues, de lo de telefonía y eso, pero pues como más a detalle, si tienes más información, ¿cómo se establecen los términos del crédito? Los términos del crédito básicamente, o las compañías de seguros o nosotros los establecemos es basados en las necesidades del cliente. El cliente, nosotros cuando nos sentamos con él a discutir qué trabajos necesita o qué tipo de cosas necesita, y cosas me refiero a motores o a cualquier equipo que nosotros vendamos, o a partes, repuestos, etcétera, o mano de obra que le suplamos con nuestros técnicos e ingenieros. Nos sentamos y definimos qué es lo que quieren hacer. El cliente nos cuenta y nos dice, mire, lo que pasa es que yo opero, por ejemplo, la gente del mío dice, yo opero 300 buses en la ciudad de Bogotá, y esos buses tienen una frecuencia de cambio de aceite cada 7.000 horas. Y entonces la realidad es que con el movimiento que tienen, pues vamos a cambiar aceite cada mes. Y cada mes estimamos que nos vamos a gastar comprándoles a ustedes filtros, para darles una idea ahí, 5 millones de pesos. Entonces nosotros miramos, vemos la compañía, 5 millones de pesos es poco riesgo. Si lo sometemos en este momento a la compañía de seguros nos va a decir que no, porque todo el mundo ha oído hablar que los transportadores de todos los sistemas masivos del país están quebrados, incluido el de Medellín, el de Cali, el de Bogotá, etcétera. Entonces nosotros decimos, hombre, pues Transmilenio es una flota de más de 300 buses. Además tiene otras filiales que son la SITP en Bogotá, tiene talleres, o sea, hay activos y necesitan del producto, no hay nada que hacer, ellos no pueden operar buses sin filtros o sin aceite. Entonces tomamos el riesgo de decir, bueno, 5 millones pues no es nada, pero a la hora la verdad, pues 5 millones por 300 buses, etcétera, entonces termina uno diciendo, ok, les vamos a dar 100 millones de pesos de crédito, se lo damos, y decimos que esos 100 millones de crédito se lo damos pagadero a los 30 días y con una condición, que a los 30 días la primera factura debe ser pagada para que nosotros sigamos con el crédito manteniéndolo durante un año. Me explico, los señores el mes de enero piden 80 millones de crédito, tienen un cupo de crédito de 100, tienen 20 para gastarse a principios de febrero, mientras me pagan la factura de enero. Entonces,
lo que yo hago es jugar realmente con los tiempos que le doy, con los tiempos que tienen que pagarme y con el cupo. Muchas veces la regla, digámoslo así, no es tan estricta. ¿En qué sentido? El sentido de que yo les despaché y dentro de 30 días me van a pagar y en el intertanto van a necesitar más filtros. Entonces, una opción es decirle, usted me comienza a prepagar el crédito en menos tiempo y libera su cupo, o dos, yo les extiendo un poquito más la cantidad y el tiempo de tal forma que usted pueda seguir operando. Entonces, se dan los casos en que los 30 días efectivamente pagan, pero la suma del límite de crédito que se les dio por 100, si alguien llegara en el mes de febrero, al 15 de febrero, podría encontrar que tienen 150, 100 que deben y 50 que han pedido nuevos. Entonces, pero eso es de manejo, digámoslo así, personalizado. Para hacer ese tipo de manejo personalizado, nosotros tenemos en cada sucursal un director administrativo, que es en términos generales un gerente administrativo de la sucursal, que se encarga de manejar esa situación con el cliente en la parte netamente de crédito. La parte comercial de la venta lo maneja un gerente comercial, pero la parte de administrativa de los créditos lo maneja el director administrativo. Los directores administrativos le reportan al contralor de la compañía y nosotros tenemos todo el tiempo visibilidad a través del software de la compañía de qué está pasando con cada uno de los clientes. Y hay un analista a nivel nacional de cartera que está mirando cada ciudad, cada cliente y poniéndose de acuerdo con el director y diciéndole, mire, este cliente tiene A, B o C situación, a ese cliente tienen que visitarlo porque se pasó los 30 días y no pagó, etcétera. Y vamos llevando el control dentro de esto. La realidad es que en esa forma hemos podido ser exitosos y hemos mantenido un nivel de cartera muy bueno, porque pues tenemos cartera promedio de la compañía es 72 días, donde ustedes van y preguntan en otras compañías similares a nosotros son de promedio 180, 200 días, nosotros estamos en 72. En Estados Unidos es 35 días, porque en Estados Unidos no se concede casi crédito, más bien la gente usa tarjeta de crédito. Aquí también aceptamos tarjeta de crédito, esa es otra forma, pero para nosotros la tarjeta de crédito no es considerada realmente un crédito para nosotros, es un pago de contado, ¿correcto? Eso es básicamente como se establecen los términos del crédito y los días de crédito. Es más bien personalizado. Lo que sí es una regla general es que el estándar es pago 30 días. Se exceptúan de ese pago a 30 días compañías como todo lo que tiene que ver con los ingenios azucareros de Cali. Los ingenios azucareros del área de Cali, del Valle, normalmente tienen 60 días. Normalmente digo, ¿por qué? Porque ellos están en un negocio internacional de la venta del azúcar por fuera y obviamente también cubriendo el mercado interno. Eso hace que ellos tengan que monetizar el dinero que reciben del exterior, etcétera, y trae, digamos, unos plazos adicionales para poder tener flujo de fondos dentro de sus compañías y poder pagar sus obligaciones. Entonces nosotros hacemos una excepción, además porque pues el ingenio a nosotros fácilmente nos puede comprar 1.200 millones al año en diferentes cosas, en mano de obra, en repuestos, etcétera. Así como hay ese, pues obviamente hay créditos que solo extendemos a 15 días y a las personas naturales sí definitivamente no hay crédito, es pago de contado o con tarjeta de crédito o con un depósito en un banco y nosotros revisamos que el dinero esté corriente. Eso es básicamente como se establecen los términos de crédito y lo que se hace en esa labor. Listo, perfecto. Y ya como otra preguntita es cómo clasifican a los clientes y pues qué justificaciones tienen. Pues tú hablabas ahorita como, listo, hay tipos de clientes, no todos son iguales, pero entonces los naturales no tienen nada de créditos o uses, ¿cómo lo manejan ahí?
Bueno, realmente la calificación de los riesgos realmente en general es la compañía de seguros. Eh, para nosotros, como les decía antes, es la historia del cliente, sus hábitos de pago, el nivel de endeudamiento. Cuando nosotros le pedimos los estados financieros al cliente, los estados financieros nos muestran cuál es su nivel de endeudamiento, si esa compañía es factible, si esa compañía está dando utilidades, si está dando pérdidas, si los activos, eh, si los activos están respaldados o la deuda se está comiendo los activos de la compañía y definitivamente la compañía financieramente no es viable. Realmente ahí los calificamos y nosotros tenemos una escala de rango de 1 a 100. El mayor puntaje es el de más alto riesgo realmente. Entonces, entre más alto riesgo, no importa la historia, realmente el nivel, si mañana decidimos darle un crédito, es un nivel por un monto muy bajo. Inclusive, ni siquiera concedemos los 30 días, sino concedemos algo así como 15 días y el día 16 tiene que habernos pagado para que pueda disfrutar otros 15 días más de crédito mínimo. Pero eso es más o menos la forma en que lo hacemos. La forma en que lo hace la compañía de seguros es realmente bajo el estudio de ellos, de las centrales de riesgos, de los mismos estados financieros. Una cuestión que se mira bastante es si la compañía es una compañía limitada, si es una SAS o si es una compañía que no es limitada, una anónima, por ejemplo, donde en la Cámara de Comercio nosotros vemos cuáles son las autorizaciones de juntas directivas, hasta dónde puede un representante legal comprometer la compañía. Adicionalmente nos muestra hasta dónde los socios pueden responder por la compañía. Por ejemplo, les decía yo, un consorcio hoy se forma, es limitado, yo entro al consorcio, yo digo, yo, Rafael García, entro a este consorcio y mi aporte son 50 millones. Quiere decir que con ese aporte máximo, hasta ahí yo podría responder. Si mañana hay unas deudas de esa compañía y le van a caer a los socios, a embargarlos o a que respondan, pues a Rafael García no le pueden caer por ninguna deuda mayor a 50 millones porque ese fue su aporte y ese es su límite en esa compañía limitada, como lo dice el nombre, ¿no? Las sociedades limitadas. Las SAS, pues son compañías que hoy día se están comenzando a coger más auge porque todo el mundo las ha considerado que son, o se consideraba que fueran compañías familiares, pero hoy día muchas compañías grandes, serias, se han comenzado a volver SAS por algunas otras ventajas legales, jurídicas que tiene el país. Pero eso hace que se limiten los créditos a esas compañías y las operaciones. Yo a una compañía anónima, como por decir algo al Cerrejón, pues al Cerrejón le puedo fiar, por decir algo, hasta $1.000.000 sin ningún problema. ¿Por qué? Porque los activos de ellos son seguramente $1.000.000.000. Entonces, si mañana yo tengo que ir a cobrar jurídicamente, tengo de dónde cobrar. Ahora, cuando uno hace un crédito, no lo hace con la idea de ir a un pleito legal, lo hace con la idea de prestar un servicio y que así como uno presta un servicio, le paguen a tiempo, porque todos vivimos de todos. El cliente vive de los trabajos que nosotros le damos, le hacemos o con las cosas que le suministramos y nosotros vivimos de ese cliente en el sentido de que nos tiene que pagar por lo que hicimos. Entonces, eso es en grandes términos como se califican y cómo se miran las situaciones de crédito de los clientes. Perfecto, don Rafael, muchas gracias. Don Rafael, voy a hacerte la siguiente pregunta y también me surge una de la segunda pregunta que te hicimos. Voy a iniciar con la que me surge de la segunda. Tú me dijiste que manejan siempre plazo de 30 días y en excepción con los ingenios, pues con el ingenio, ¿cierto? Que es de más días. La pregunta que te tengo es, ¿ustedes manejan descuento por pronto pago? Sea como 2 días, 5 días, 10 días. Y
la otra pregunta que te tengo es, también me dijiste, o dale, si quieres respóndeme esta y de ahí te la hago. Bueno, mira, te respondo esa. Efectivamente, hay descuentos por pronto pago. No es lo usual, y te voy a decir por qué no es lo usual, porque el precio que nosotros tratamos de dar al cliente es un precio razonable, con una utilidad razonable, y la idea no es a punta de descuentos reducir los márgenes de la compañía. Lo tomamos en algunos casos, y te voy a dar un caso específico y muy claro que sucede bastante. Cerrejón, por ejemplo, le gusta llamar a sus proveedores y decirles, oiga, yo le debo a usted, no sé, 20 millones o 100 millones. Y de los 100 millones estoy dispuesto a pagarle no en 30 días, sino estoy dispuesto a pagarle a los 15 días. Usted me da un descuento. Uno mira el flujo de caja de la compañía interno y ve lo que tiene que pagar. Y especialmente cuando tú eres una compañía internacional como nosotros, tú miras un factor muy grande, o por lo menos nosotros. Vemos qué pasa con la tasa de cambio, con el dólar, que varía y es muy volátil en Colombia. Hoy estamos a 3.000, mañana a 3.200, 3.500, llegamos a 4.000, caemos nuevamente a 3.000. Si uno tiene deudas en el extranjero que tiene que pagar, que son dólares, y sobre todo cuando uno importa, pues todo lo que compra básicamente es en dólares o en euros, en el caso de nosotros en Alemania. Entonces está uno viviendo el juego de la tasa de cambio, aunque nosotros ajustamos nuestros precios de los productos basados en las tasas de cambio, de todas formas hay riesgos. Pues cuando a uno le llega una oferta en que me dicen sí señor y me dan la oportunidad además de decirle, mire, porque Cerrejón me dice es que yo le pago y le descuento el 2%. Y entonces yo me le devuelvo y le digo, sí Cerrejón me interesa, pero no le pago el 2%, le pago el 1%. Hay cierto grado de negociación con ellos que es benéfica para ellos porque seguramente cuando me están ofreciendo ese dinero anticipado es porque tienen dinero de sobra en caja para pagar sus obligaciones. Puede ser que les llegó las remesas de las ventas de carbón que le hicieron, no sé, a Australia o a Francia, cualquier cosa. Entonces los tipos quieren dinero, tienen obligaciones para pagar y no tienen que comprar otros activos. Pues es preferible usar el dinero y ganar descuentos con los proveedores, que así como nosotros somos, digámoslo así, muy conservadores y nos vamos a esos límites de negociaciones, hay otros que si les dicen, mire, yo le descuento 5% de su factura y es una compañía pequeña, automáticamente no, deme mi platica ya y ya quédese con su 5% o su 3%. Eso depende del músculo financiero de cada compañía para aceptar. Nosotros somos conservadores en eso, aceptamos efectivamente, no siempre lo aceptamos, dependiendo del flujo de caja que tengamos, dependiendo de los pagos que tengamos que hacer al exterior. De resto, pensamos que lo mejor es dejar correr los términos, porque adicionalmente, si ustedes miran, si yo tengo dinero en caja, en mis arcas, en los bancos, y los convierto en una fiducuenta o en un CDT o en algo que gane, hoy en día los intereses bancarios que se ganan o que hay en el mercado legal son nada. Un CDT en los mejores de los casos hoy día le dan a uno el 2,5% a 180 días, etcétera. Pues eso realmente no es ningún dinero que valga la pena decir, hombre, yo me pongo a reducirle a este para tener dinero en caja. No, prefiero tener mi dinerito con el señor y mantener mis márgenes de utilidad en los niveles que debo tener para hacer un PIG positivo al final de año. Pérdidas y ganancias, ¿no? Es el PIG. Sí, señor. Sí, señor. Era, Perfecto, don Rafael. ¿te Sí, quedó señor. contestada esa? Ok. Súper contestada, súper bacano.
Listo, voy a unirte la cuarta, por si tienes también acceso a las preguntas, voy a unirte la cuarta y la quinta. Perfecto. Entonces, tú hablas, cuando hablábamos de niveles de riesgo, tú medio nos hablaste de una calificación de 1 a 100, nos hablabas de que, un ejemplo, a una empresa grande, ustedes manejan una empresa grande, pueden un crédito de 100 y una pequeña de 5, ¿sí? Sí. Pero así como específico con un nombre, si lo manejan con un nombre, ¿qué perfiles o niveles de riesgo maneja la empresa? Y con respecto a esto, tú también nos has hablado algo de los cupos, desde 5 millones hasta $1 millón. Entonces, pero como un ejemplo, en esa calificación de los perfiles o niveles que maneja la empresa de riesgo, ¿cómo es como esos cupos para cada perfil? No sé, no sé, una calificación es empresa pequeña, cupo máximo 5, como un poquito de eso. Mira, el perfil que Steve Stevenson maneja es conservador. Definitivamente nosotros estamos en el lado conservador. No somos agresivos, no somos gente que piensa que por ganarnos el negocio vamos a sacrificar y vamos, como dicen vulgarmente, a abrirse de pies para que obtener el negocio. Hay negocios en la vida de los negocios, de las compañías que uno dice, este es un negocio que vale la pena hacerlo. Este es un negocio que nos va a dar utilidad, este es un negocio que nos va a dar imagen, este es un negocio que nos va a abrir mercados. Hay negocios en que definitivamente no tiene esas cualidades que podía o esos valores agregados que podías obtener. Entonces, a veces, aunque el negocio se vea muy bien, uno termina diciendo, hombre, yo no le jalo a este negocio. Hay negocios en que el margen de utilidad es tan mínimo que es mejor decir, no, yo para ganarme yo centavos en un negocio donde el riesgo es muy grande, no vale la pena. Entonces, por eso preferimos el riesgo conservador. El riesgo un poquito más agresivo que el conservador de nosotros, se lo dejamos que lo tome la compañía de seguros. Y por eso es que tenemos la compañía de seguros. Si tú miras del listado de clientes que nosotros le pasamos a la compañía de seguros para que nos avale o no nos avale y por la cual pagamos una póliza de seguro, realmente es todas las compañías que nosotros creemos que son riesgo mediano o mayor a mediano. Las que tienen, por ejemplo, decirte algo, Cerrejón, pues Drummond, Cerrejón, Prodeco, Almacenes Éxito, para darles un caso de allá. ¿Cuál otra? ¿No? Bueno, hay una cantidad de compañías grandes, importantes en este país, que el riesgo es cero. O sea, ¿yo para qué se la someto a la compañía de seguros? La compañía de seguros siempre me irá a aceptar que yo le venda a Cerrejón, porque dicen, no, pues estos tipos, si se quiebran, tienen suficiente para pagar. Entonces, esos son los que yo me quedo y son los conservadores. Pero yo todos los consorcios de construcción, el que hizo el túnel de la línea o el terminó, o el que hizo el túnel del aeropuerto a Medellín, o los que están haciendo los otros túneles, o el que hizo el puente de la madre, no me acuerdo, se me olvidó el nombre de la santa, de allá, al lado de ustedes, cerca al péndulo y eso, de la madre Laura, pues definitivamente ese tipo de consorcios son un riesgo. Ahí le digo yo, oye, compañía de seguros, aquí está todo este paquete de clientes para que usted me los asegure. Y yo le pago, sí, por el riesgo que están tomando, pero no lo estoy tomando yo. Entonces, en términos generales, fíjate que las compañías sigue siendo conservadora y el riesgo mayor a conservadora lo toma la compañía de seguros. Eso es exactamente. Respecto a la pregunta tuya de si en los rangos de 1 a 100, que si lo calificamos como compañía pequeña, grande, mediana, etcétera, etcétera, yo te mencionaba algo que es importante que tengas en mente. Yo te decía que es personalizado. No hemos podido llegar, ¿sí? Y tampoco hemos querido asentarnos a decir, ok, de 1 a 100, el que tenga de 1 a 20, pues a ese tipo le damos 50 millones y el que tenga de 20 a 50 le damos 80 millones y el que pase de 50 para arriba
al puntaje 100, pues le damos 200 millones mensuales. No hemos podido llegar a eso y te voy a ser sincero, ¿por qué? Porque las compañías, y más ahora con el riesgo de la pandemia y antes con el riesgo de la bajada del petróleo y antes con el riesgo de cuando vino todo el problema de los UPACs que se quebró más de uno y las quiebras de los bancos, etcétera. Este mercado es demasiado dinámico y es demasiado, llamémoslo así, inestable. Es de picos y valles. Hoy una compañía puede estar en el mejor momento de su vida, en el mes de abril. Y si te vas y esperas al mes de junio, de golpe esta compañía se va al piso. Y se va al piso tremendamente, de tal forma que algunas pueden llegar hasta el punto de tener que pedirle ahí 11, 16, porque los negocios no se dieron. Por ejemplo, un constructor de un edificio, el constructor de edificio dice, yo voy a hacer un edificio, pasé mi punto de equilibrio, entonces arranco a construir. Y el tipo arranca a construir convencido que todos los meses va a vender un apartamento, de tal forma que cuando termine el año, ya ha vendido 20 apartamentos de un total de 70 y se encuentra al final del año con que el tipo no ha vendido sino 2 o 3, porque el mercado se reprimió, porque la gente no tiene plata, porque los intereses subieron, porque la devaluación y la inflación nos pegaron muy duro, porque vino el COVID, etcétera, etcétera. Entonces, fíjate que todos esos factores hacen que uno comience a personalizar y a individualizar. Por eso es que yo no dejo, ni he podido establecer ese tipo de rangos para decírtelo. Lo prefiero hacer individualizado. Por eso la conversación entre el contralor, el director de cartera a nivel nacional y las directoras administrativas de las sucursales es tan importante. Ahí te voy a contar un concepto que es bien explicable, pero que en su momento no lo fue. Yo antiguamente tenía en las sucursales un gerente de sucursal y el gerente de sucursal manejaba toda la parte comercial y técnica y toda la parte administrativa. Todo el mundo lo reportaba a él. Viendo uno estas situaciones de lo que pasa hoy en día, pues si el gerente comercial es un gerente que tiene un salario y gana comisiones por las ventas de la sucursal, pues el foco más grande de él se llama ganar billete, vender, cumplir presupuesto y sobrepasarlo. Y su foco menos importante es el crédito, es vigilar el crédito, es vigilar la entrega de los productos. Entonces, a veces veías tú gerentes que tomaban la decisión, no, despáchale a ese cliente. Y ese no era fiar, era regalarle la compañía a un cliente o venderle un problema a la compañía para que mañana se volviera legal. Entonces, en algún momento dándonos cuenta de esa situación que era real, que nos estaba pasando y que le pasa a muchísimas compañías de Colombia, donde el gerente general es el todopoderoso, el Batman, como digo yo, y el señor no le importa nada, sino le importa el fin, no el medio. Nosotros dijimos, no, vamos a dividir la compañía y cada sucursal tiene 2 cabezas. Y alguien me dijo que esa vaina era crear un pulpo. Que un pulpo con una cabeza y tantos brazos, que esa vaina era una confusión y un problema. Yo, sin embargo, soy un poco terco y dije, yo sigo con mi pulpo. Definí al gerente de la sucursal como el gerente comercial. Todo lo que tiene que ver con ventas, con el servicio, con los técnicos, con visitar clientes, con desarrollar proyectos, con visitar clientes nuevos, etcétera, etcétera. Eso lo maneja el señor gerente de sucursal y se llama gerente comercial de la sucursal de Medellín. Y por el otro lado tengo la directora administrativa, en el caso de Medellín es una señora. Esa señora es la gerente en todo el área administrativa, o sea, ella se encarga de mirar todo este tipo de cosas que un vendedor va y vende, pues a ella tienen que pedirle permiso para facturarle y ella va a mirar si el cliente está pagando, si no está pagando, si está reportado por no pagos, si está embargado, si está quebrado, etcétera, etcétera. Ella hace un análisis y consulta todas las bases y consulta todos los lados que tiene que ver
y dice si la venta se puede llevar a cabo o no desde el punto de vista crediticio, ¿correcto? Adicionalmente a eso, pues obviamente las áreas administrativas, los recursos humanos, los sistemas, el almacén es muy importante. Acuérdate que la salida de los activos de la compañía para venderse o no venderse tienen que salir con una factura, con una remisión. Y si el gerente comercial por su afán de vender no le importa eso, mañana entrega mercancías sin papeles y cuando vas a cobrar a un cliente no hay factura con qué cobrarle y no tienes ningún documento legal para cobrarle, o sea, regalaste la mercancía. Entonces, eso yo creo que te da una idea aún mayor de que no es solamente el crédito, que hay que mirarlo individualizado, sino hay que mirarlo interna y externamente. Interna, a quién toma la decisión y quién lo hace y por qué lo hace, y externamente, a quién se lo damos y hasta dónde se lo damos. El director administrativo a veces, no a veces, la mayoría de las veces, pues trabaja en colaboración con el gerente comercial y el gerente comercial sí le puede sugerir, mira, es que este cliente se llama Coninsa y Coninsa es una compañía muy grande y tiene estas obras y no sé qué y sí tiene un consorcio para manejar esto. Pues entonces, mire, y entonces se le da un vistazo personalizado a ese caso y se dice, hombre, sí, dele, despáchele los 50 millones o lo que sea. ¿Ok? ¿Eso responde a tu pregunta 4 y 5 que me dijiste o 3 y 4? No, perfecto, súper bien. Súper bien, de Ok. verdad que, uf, muy bacano. Dale, Manu, si quieres ver con la siguiente. Listo. Entonces, pues la otra pregunta es como, ¿qué gestión de cartera utiliza la empresa? Como qué modelos o procesos utilizan para la cobranza de dicha cartera a los clientes. Obviamente, como tú dices, personalizada, pero como más o menos, ¿cómo lo manejan? Bueno, mira, en eso nos estamos jugando una doble función. ¿En qué sentido? Para cobrar la cartera, pues están los personajes que ya les nombré, el director administrativo, el director nacional de cartera, pero adicionalmente a eso, dentro de las comisiones del vendedor, y ahí este es otro concepto bien importante que de golpe es único en Steward, o por lo menos es en algunas compañías de este país lo manejamos. Es, por decirte algo, yo le pago al vendedor la comisión por su negocio. ¿Cuándo se la pago? Cuando el hombre ha facturado y el dinero ha entrado a la caja de la compañía, al banco o a la caja, digámoslo así, a la registradora. Como hay clientes de crédito, pues obviamente hay pagos avanzados o hay pagos al final. Entonces, al cliente, como el vendedor se le paga contra la factura y el pago. Cuando el vendedor ve que su cliente se está atrasando, a él se le está atrasando su pago de comisión. Entonces, ese es el primer interesado en decirle, oiga, señor cliente, pague porque mi paguito de mi comisión de este negocio se va a fregar porque usted no paga. Entonces, fíjate que se vuelve un cobrador externo sin que tenga la obligación impuesta en su contrato de trabajo. La tiene impuesta sobre el lado de pago de sus comisiones. ¿Por qué se llegó a eso? Por la misma situación que le da a uno la experiencia. Los vendedores salían, vendían y no les importaba nada si el cliente mañana estaba al día o no. Al vendedor le interesaba simplemente que le compraran todos los meses y como él recibía su comisión no le preocupaba qué pasaba y si había problema con los pagos o no. Entonces poníamos al director administrativo a echar teléfono todo el día, a buscar, a cobrar, a fregar, etcétera, etcétera. Dijimos, no, hay que buscar un mecanismo en que la llamada del director administrativo sea la excepción, sea para los casos en que la gente se está pasando el tiempo y no paga. Pero para los casos en que se anticipen a pagar y todo y para que le recuerden al cliente, sí debemos tener un mecanismo. Entonces creamos el mecanismo de incluir al vendedor. Fíjense en una cosa, el vendedor normalmente un cliente bueno lo visita todas las semanas y el tipo ya sabe que lo que le vendió en enero, el 1 de febrero tiene que estar pagando. Entonces, si el hombre la última semana de enero va a visitar al cliente,
toma la ocasión para decir y parar en el departamento de pagos y decir, oiga, mi facturita que me deben de enero sí está programada para pagarme la hora en la primera semana de febrero. Entonces es una forma sutil de cobrar, uno. Dos, el vendedor no va a tratar mal a su cliente, no lo va a insultar ni le va a decir pague o lo demando, no, va a estar haciendo las cosas muy bien porque le conviene mantener a su cliente en buenos términos. Entonces se vuelve un cobrador decente adicional de la compañía, ayuda al director administrativo a cumplir su función y obviamente ayuda a la compañía a mantener la cartera al día. Eso es básicamente como lo manejamos. ¿Te queda respondida la respuesta o me faltó algo? No, perfecto, yo creo que bien, sí, señor. Estas, Lo único tal vez que me faltaría agregarte es qué pasa con un tipo que no paga. Pues lo primero es lo llamamos, le damos plazo, tratamos de negociar. Cuando finalmente no hay ninguna respuesta en los siguientes 3 meses, obviamente lo pasamos. Si está la compañía de seguros, nosotros tenemos la obligación con la compañía de seguros de avisar 30 días después del incumplimiento. O sea, si tiene 30 días, llegó el día 60, tenemos la obligación de avisarle a la compañía de seguros que ese señor o ese cliente no pagó. En el caso de nosotros, esperamos 3 meses y a los 3 meses, si no ha pagado, la compañía tiene un abogado de base, departamento legal, el departamento legal arranca su proceso de cobranza ejecutiva, llamémoslo así, vía una carta, etcétera, y pues si hay que llegar a demanda, hay que llegar a demanda. Afortunadamente, en el esquema que tenemos nosotros son muy poquitos, por no decirle casi ningún caso. Eso es toda mi respuesta para ese área. perfecto, sí, señor. Voy a cogerte como porque nos has respondido estas tres como por varias tangentes. Ajá. Entonces voy a hacértela como, así como bien completita. La primera es como qué sistema contable utiliza la empresa, software, no sé. Nos hablabas esa es la primera. El otro es, nos hablabas que ustedes manejan la póliza, pues, de seguros, ¿cierto? De seguro de cartera. ¿Esa es la única póliza que manejan o manejan otras? Sí, en caso de que manejes otras, pues no es necesario responder esa. No manejen otras, no es necesario responder esa. Y la siguiente ha sido que con respecto a tu modelo de cobranza en la empresa, ¿consideras que ha sido efectivo? Y en caso de que no, ¿cómo la mejorarías? Bueno, mira, respecto a qué tipo de contabilidad manejamos, si es lo que te entiendo yo, básicamente nosotros el sistema contable que utilizamos es el llamado por causación, registrando la cuenta por cobrar con cargo al cliente. O sea, cuando nosotros le facturamos, causamos en ese momento la transacción en el sistema. Nosotros el sistema, para contestarte la siguiente, tenemos un software que se llama Odoo, O-D-O-O. Odoo es un software belga para compañías, digamos, como nosotros, que maneja toda la parte transaccional y adicionalmente nos permite movernos en áreas de ventas con un CRM, en áreas de recursos humanos, maneja la nómina, en áreas de riesgos y salud ocupacional y en todas las áreas de la compañía lo cubre Odoo. Voy a hacer una aclaración. Todo lo que les he dicho yo a ustedes, si ustedes ahorita se fueran a Kirby y le preguntaran si actúan igual a como actúa Colombia, Kirby les va a decir no. Colombia es único, Colombia maneja sus cosas directamente, hay un representante legal, ellos lo dicen que confían plenamente en él y pare de contar, ahí me tengo que echar yo el cepillazo. Y la realidad, ¿por qué no? ¿Por qué somos diferentes? Porque el sistema de ellos era antiguamente el GD Edward, cuando nos compró Kirby, pasó a ser el SAP. ¿Por qué no tenemos nosotros SAP o GD Edwards aquí? Porque los costos
para una operación, digamos, pequeña, comparada con la de Estados Unidos, pues no se justifican. Para darles una idea, tener una licencia de Gini Edwards para Stewart & Stevenson Colombia nos costaba $1.000.000 y el mantenimiento anual nos costaba $500.000. Eso significa que iba yo a trabajar para las compañías de software del mundo. Odo es un sistema abierto. Odo lo que necesita es un soporte que hay que pagar mensualmente por el mantenimiento y por mantenernos al día. ¿Por qué mantenernos al día? Porque la DIA vive cambiando a cada rato, que la factura electrónica, ahora que la factura electrónica me gusta este campo adicional, que le quiten el otro, que le incluyan el IVA del 19 y ahora va a ser 19, 5 y exentos, etcétera. O sea, con toda esa cantidad de cosas hay que estar. Entonces, los sistemas de nosotros a los de Kirby son diferentes. Los sistemas de crédito son diferentes. Si ustedes van a Estados Unidos para que les den crédito, la única cosa que necesitan es una tarjeta de crédito. Ellos, el cuento de los 30 o los 60 días no se lo dan sino a una compañía, por ejemplo, en nuestro caso, a Weatherford, que le dan 30 días para pagar, pero pagan 5 y 10 y 15 millones de dólares. No estamos hablando de 50 millones de pesos, ¿no? Pero en general no hay crédito. En general, todo el mundo paga o a través de los bancos que les dan los créditos a los clientes o a través de tarjeta de crédito. En Colombia no, en Colombia la cosa es diferente. Hay que dar crédito y entonces por eso nuestros sistemas son, como yo digo, customizados a lo que es el país y tropicalizados a lo que los gerentes de esta compañía pensamos y tenemos que hacer. ¿Qué más te cuento? No, creo que eso responde tus dos preguntas. Bueno, pólizas. Pólizas de seguro de crédito no hay sino en este momento una. Solamente hay 3 compañías que atienden el mercado colombiano para el seguro de crédito. Una es dependiente de Suramericana, otra es dependiente de Mapfre. No se llama Suramericana, no me acuerdo ahorita el nombre, pero es una compañía afiliada a ellos, donde entran 5 o 6 compañías de seguros, porque el negocio del seguro es, yo te expido una póliza a ti, pero yo detrás de esta póliza que te estoy despidiendo tengo 5 aseguradoras reasegurándome y se reparten la vaca del seguro. Entonces, $1.000.000 que me dan de crédito a mí lo tienen asegurado con 5, cada una fácilmente 25% lo toma y se acabó el problema. O sea, el que pudiese perder en un momento va a perder 20 o 25% máximo, no pierde el 100%. Así trabajan las compañías de seguros, buscando reaseguros. La otra compañía es de Mapfre y es igual, o sea, Mapfre está aliada con Libertador, con Seguros Bolívar y crearon una compañía que extiende. Y la otra es una compañía con sede en Miami, en la Florida, que sirve para el seguro de crédito o seguros de crédito a nivel internacional. Las 3 las hemos explorado. La primera la tuvimos, la de Mapfre. Primero tuvimos la de Suramericana. Muy bien, nos fue. Pero llega un momento en que esto hay que hacer un proceso competitivo. Uno no puede casarse en las compañías con una sola firma. Hay que hacer procesos. Además, por control interno, estamos obligados a someter cada cierto tiempo a un proceso de invitar a cotizar las pólizas, a invitar a cotizar el transporte, por ejemplo, a todo ese tipo de riesgos y de cosas que subcontrata la compañía, lo tenemos que cada 3 años actualizar y es invitando. Cuando invitamos nuevamente a este proceso, nos encontramos con que la póliza que nos cobraba Suramericana contra la que tenemos actualmente, que ya es del grupo de Mapfre, pues la diferencia en valor de prima era del 30% para las mismas coberturas. Entonces nos tocó llamar a Suramericana y decirle, oiga, muy queridos ustedes, pero adiós, porque tenemos que mudarnos a un sitio donde nos cueste menos y tengamos las mismas opciones. La internacional la invitamos, pero obviamente la internacional estaba más o menos 4, si me acuerdo bien, era 4 veces más el valor de la póliza en prima que lo que cobraban las 2 colombianas,
por la misma, porque si tú te vas e investigas quiénes son los reaseguradores de los tipos de Miami, son casi que los mismos que tiene Suramericana, Liberty o Seguros Bolívar aquí, porque en general son los suizos y en general son austriacos o alemanes los que son los reaseguradores. Allianz, por ejemplo, Allianz es del grupo alemán y ellos son parte siempre de este tipo de cosas. Entonces, eso es en cuanto al tipo de póliza. Obviamente, pólizas para otras cosas tenemos. Claro, tenemos pólizas de seguros para los inventarios de la compañía, para el robo, para los vehículos, para las decisiones del staff de la compañía. Yo puedo tomar una decisión de la compañía que puede llevar la compañía a la quiebra o puede costarle miles de millones. Hay una póliza que se tiene establecida no solamente en esta compañía, todas las compañías grandes multinacionales lo tenemos y lo exige las auditorías externas, tener una póliza por decisiones de los ejecutivos. Y pues afortunadamente aquí en la compañía nadie se ha robado un peso, entonces no hemos tenido que acudir a esa póliza, pero existe esa póliza también. Listo, muchas gracias. Sigamos. Espera, Manu, es que, ven, qué pena contigo, Manu. Don No, Rafael, tranquilo. perfecto. Ahí lo único que me queda como la duda es, con respecto a ese proceso de cobranza, ¿tú sí consideras que ha sido efectivo? Y pues nos gustaría tener el dato de cómo lo mejorarías. Mira, ha sido tan efectivo que en Estados Unidos los gringos, los Kirby's, los americanos, quedan asombrados de que en un país como este nosotros estemos en 72 días promedio cartera con tendencia a la baja. Le voy a dar un nombre de una compañía famosa aquí que se llama Hecolsa Caterpillar, que la tienes tú ahí. Hecolsa Caterpillar tiene promedio de 270 días de cartera. Almacenes Éxito tiene 97 días promedio de cartera. Cuando tú ves una compañía como la nuestra, con 72 días de cartera, más de una persona se me arrima a preguntarme cómo diablos hacemos. Con nombre propio, Jim Fenton es el CEO de Hecolsa a nivel mundial, porque ellos tienen operaciones en Estados Unidos y en otros países. Y somos bastante amigos y más de una vez nos hemos sentado a discutir este tema. Ellos como gran cosa han bajado eran 300 días, han bajado en 270. Entonces yo te digo que la combinación del seguro, la combinación de dar un crédito de nuestro propio bolsillo, llamémoslo así, de mantener a nuestros vendedores involucrados, de mantener los directores administrativos haciendo esa labor y un director nacional de cartera, yo pienso que hemos sido exitosos. ¿Por qué no podemos bajar? Yo te diría que si alguien me dice que si puedo bajar de 60, tengo que ser franco y decirle no. No, porque cuando yo tengo los ingenios, para darte una idea, pues yo ya los ingenios que ya les tengo 60 días, no, de la noche a la mañana no les puedo decir que no, ¿sí? Ahora, cuando tú le das 60 días, ¿por qué te vas a 72? Porque 60 días quiere decir que yo expedí la factura y a los 60 días me paga. Todos los sistemas de pago de todos los clientes de Colombia y del mundo es que la factura llegó al 60 días y comienzan a programar el pago. Entonces se toman los siguientes 5 días, los siguientes 6 días, etcétera. Uno. Dos, los consorcios que son parte del riesgo normalmente toman tiempito. Y compañías como, para darte una idea, Edinsa, ¿sí? Que es de Medellín, pues Edinsa tiene 30 días con nosotros, pero si tú ves la historia de Edinsa en Stewart Stevenson, yo no creo que haya pagado nunca una factura por debajo de 70 días. El sistema de ellos de presentar la factura, de revisarla, de controlarla, de llamar al visto bueno del gerente de la planta o de la despachadora de Cúcuta, etcétera, etcétera, es bastante lento y complicado. Eso hace que el promedio de ellos siempre esté por encima. Y tú dirás, bueno, ¿y entonces qué haces con eso?
Pues mira, un cliente como Edisa que nos compra a nosotros, para darte una idea, 800 millones al año, no le podemos decir porque se pasó 10 días o 20 días, oiga, no le queremos vender nada, páguenos interés y todo, porque lo pierdo. Y me pierdo un cliente bueno, un cliente representativo y con mucho futuro. Entonces, Stewart & Stevenson puede decirse que es exitosa. Seguramente habrán algunas otras cosas que se puedan mejorar, pero viene un concepto que se llama beneficio-costo. Si yo comienzo a meter, por decir algo, más staff para cobrar, o comienzo a meter más procedimientos, de golpe me comienzo a volver un dinosaurio muy grande y muy lento, en vez de agilizar el negocio. Uno tiene que jugar aquí con el pros y contras y con el beneficio-costo. Cuando tú estás en este nivel de cartera, estás bien con las finanzas de la compañía, estás bien con los márgenes de la compañía, no estás sacrificando nada. Y más importante, cuando ves la realidad de lo que tienes en deudas por fuera, si son de difícil cobro o no, y ves que el resultado final, por ejemplo, acabamos de presentar los estados financieros de terminación del año 2020 y Ernst Jones, Pricewaterhouse nos da el concepto que dice que encuentra que Stewart & Stevenson manejó correctamente sus finanzas y la cartera es cero riesgo. Con eso tú ya dices, hombre, estamos muy bien. Para mejorar habrá algunas cosas, claro que sí, pero en este momento pienso que beneficio-costo tengo que mirarlo muy bien y si viniera alguna idea, cualquiera que sea, la analizaría, la miraría y vería a ver si vale la pena tomarla y si realmente va a ser un beneficio mayor y me va a ayudar con recuperar. No tengo problemas de moras en cartera, entonces pues estoy dentro de unos promedios más bajos que el mismo mercado que tiene aquí. Si tú vas a los bancos y le preguntas hoy día los promedios de cartera, en estos días salía ya el afán de que comenzó la cartera a subirse por encima del endeudamiento de los bancos del 40%. Eso ya comienza a volverse preocupante, ¿no? Eso no sé si responde tu pregunta. Sí, señor, muchas gracias. Sí, Señor. perfecto. Bueno, sigamos. Ya como para terminar, las últimas dos, entonces sería, ¿cuáles son los desafíos diarios que enfrenta la empresa con la gestión de cartera? Pues mira, el desafío de cobrar cartera, Manuela, te llamas, sí, Manuela, joder, ese David, es, ok, ya. Los desafíos que tiene la compañía diariamente de cobrar, pues es estar haciendo el seguimiento correcto, es estar mirando las cuentas correctas de la gente y eso es una labor diaria. Desafortunadamente, cuando eso no se mira a diario, eso comienza a tener problemas graves dentro de las compañías. En Stewart, nosotros tenemos un reporte diario de cobranza, un reporte diario de recolección de cartera y semanalmente las sucursales deben producir un reporte que sale del sistema realmente, que nos dice qué cobraron, cómo cobraron, qué les quedó faltando y para cuándo. Y hay un reporte que se llama el forecast, que es básicamente la proyección. El forecast para final del mes de su cobranza, ¿cuál va a ser? Cada sucursal tiene un presupuesto de acuerdo a las ventas que hace, de cuánto debe cobrar. Y ellos nos dicen en ese forecast, oiga, yo voy a cobrar el 100% del presupuesto, voy a recuperarlo, voy a tener mi dinero o me voy a quedar en el 96, etcétera. Como eso va sucediendo semana a semana, podemos tenemos el desafío de ir mirando, ir hablando y tomando las medidas. Si es que el director se está descuidando, si es que el contralor no lo está haciendo, si es que, por ejemplo, que eso pasa muy a menudo, entra el dinero en caja y no hacen el recibo de caja inmediatamente, sino que lo dejan para el otro día. Eso te indica suma en los días de cartera. Entonces, el reto es mantener toda la contabilidad al día, todos los flujos de caja al día, etcétera, etcétera. Esos son los retos. El reto
más, en vez de reto de cartera, yo te diría que el reto de la compañía es tener más ventas, asegurar la compañía yo digo que por lo menos la vigencia mía tengo que asegurar por 20 más, porque que venga y me reemplace tenga compañía para 20 y el que reemplace a ese tenga 20 más y así para que esta compañía tenga lo que tiene la corporación de nosotros que tiene 116 años. Ok, nosotros no tenemos tanto, tenemos como 25. Fuimos fundados en 1997. Entonces el reto es más bien por el lado de ventas, por el lado de imagen, por el lado de cumplimiento y de calidad. Pero por el lado de cartera y de crédito y eso, pues el desafío es diario y es como te lo mencioné. Listo, perfecto. Y ya la última pregunta sería más como quisiéramos, como que tú nos hablaras como que le recomendarías a una empresa que está iniciando su línea de crédito, como que, cómo irse, cómo empezar, como, pues, qué te ha servido a lo largo de los años, porque igual sabemos que ya llevas mucho tiempo siendo, pues, el vicepresidente y manejando todo esto. Ustedes parecen que todos los países hablaran con todos los países, oye. Te voy a decir por qué eso. Hace 3 semanas, una señora que le compré un calentador de gas un calentador de gas para un apartamento que tengo ya allá en Medellín, me llamó, creó su compañía, ella se salió de donde trabajaba y vendía calentadores y cosas de esas. Y me llamó porque montó su propia empresa hace como un año y pues va bien, entonces me llamó para decirme que sí, que cuando iba a Medellín que me iba a invitar a almorzar porque quería, si yo le daba un tiempito para hablar y le daba ideas sobre su compañía. Entonces le dije, mira, yo no puedo viajar ahorita en la pandemia, el cuento, muchas gracias, pero ¿qué se te ofrece? Entonces la atendí por teléfono virtualmente y me dijo, no, mire, don Rafael, yo estoy vendiendo, yo estoy haciendo, yo atiendo, pero tengo un problema que se llama crédito. Y por eso es que te digo que si todos los países se hablan los unos con los otros, ustedes desde la universidad parece que contactaron otras compañías. Y esta niña me llamó para que le contara qué hacíamos nosotros y le eché más o menos la historia que les he comentado a ustedes. Y mi recomendación a ella fue, definitivamente uno cuando está iniciando una compañía tiene que tener más cuidado porque no tiene historia de clientes, porque no tiene el respaldo para pagar una póliza de seguro. Las pólizas de seguros que avalen el crédito son costosas y si hay más siniestros suben más las pólizas. Entonces yo le decía a ella, mira, yo te diría que lo mejor es que comiences a afiliarte para que te paguen en tarjetas de crédito, a tener datáfonos, a pedir cheques fechados si es que vas a dar más de un día. Yo diría que el caso de ventas de calentadores y electrodomésticos y esas cosas no se presta para dar crédito, se presta más bien para llamar a los bancos y proponerles una figura que se llama factoring. Factoring es que yo cojo mis facturas con que yo te vendo a ti y voy y le digo, banco, usted me descuenta estas facturas, entonces el banco me las descuenta, me da mi billete por adelantado y el banco se encarga de cobrarle al cliente. Eso significa un sacrificio. ¿Por qué? Porque el banco no lo hace gratis. El banco te dice, sí, yo le recibo esta factura de factoring y le descuento el 3% de la factura que es mi pago por ese servicio. Bueno, pues si tú estás empezando, tú tienes que balancear tu negocio y tienes que decir, oye, ¿cuáles son mis necesidades? Y en vez de vender como vende todo el mundo electrodomésticos con utilidades del 30%, si estás empezando de golpe no tienes que empezar con el 30%, sino puedes empezar con un 20% neto, mirando que vas a tener que pagar por ese tipo de servicios, pero no dando crédito, porque si das crédito, hay un aviso famoso que ponían antiguamente en las tiendas que era un tipo rico, gordote y todo, y un tipo flaco al otro lado, sentados uno al frente del otro, decía, yo vendía crédito del rico con toda la panza y todo el oro al lado, y el otro, yo vendía crédito del gordo y rico, y el flaco ya muriéndose, las ratas encima de él porque se había quebrado. Entonces, eso es ese cuadrito que todavía hay en algunas tiendas de pueblos por ahí, es muy, muy,
muy bueno. Si en algún momento lo encuentro en alguna parte, se lo comparto a ustedes para que lo miren. Pero yo creo que eso es lo que yo le recomendaría a una empresa que está arrancando. Una empresa que está ya formada, por ejemplo, como te les digo, la de Gecolsa y eso, pues yo les cuento porque esto no es ningún secreto ni nada. Estas son cosas, herramientas fáciles que hemos sido exitosos y que si todos somos exitosos salimos adelante. Este país no está solamente para que lo maneje Steve Stevenson, es para que haya más empresas, más empleo y más gente trabajando. De eso se trata este negocio. Claro que sí. No, muchas gracias por darnos esta entrevista, Rafael, por atendernos y en serio que fue muy fructífera. Sí, No, no, a Rafael. ustedes, Manuela, Luis Alfredo, José David y Juanita, muchas gracias por haberme tenido en cuenta. Espero que les haya servido y les sirva para sus estudios y muchos éxitos. Y cuídense, que la cosa no está fácil. No, Mil antes a gracias. usted muchas gracias. De verdad que estuvo muy Bueno, amena. Nuestras expectativas fueron muchas veces más superadas. De verdad que gracias por el espacio, don Rafael. ok, no señor, muchísimas gracias y mucha suerte en los estudios y todo. Ok, buen Vale. día.